Los bonos están viviendo una situación histórica. ¿Quieres ver o aprender cómo invertir en bonos mediante fondos de inversión o ETFs? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un broker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un broker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones. Como podéis ver, comisiones de órdenes sin cargo, solo €1 de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde €1 en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas o derivados. Actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del fondo de depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo, con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy por fin vamos a tratar esos bonos, pero atacándolos desde fondos de inversión o ETFs. Agradecer todos vuestros comentarios y peticiones para este vídeo. Considero que después de los últimos vídeos, o la batería de los últimos vídeos enfocada a la renta fija, ya estamos predispuestos o semi-preparados para atacar esos fondos de inversión. Y en la sesión de hoy nos dispondremos a ver 5 ejemplos reales de fondos o ETFs y ver qué pasa o deja de pasar. A muy corto plazo, a muy largo plazo y en medio. A ver de qué manera los podemos utilizar cada uno de nosotros. ¡Empecemos! Y antes de continuar, vamos a ver a nuestros 5 conejillos de indias o qué fondos o ETFs vamos a ver. En primer lugar, os dejo este vídeo por aquí, donde vamos a ver el Grupama, que era un fondo monetario. A continuación, gracias a David, analizaremos o veremos estos dos fondos que serían a medio plazo, de 1 a 5 años y hablamos de renta fija general. Y para finalizar, gracias a Alberto, cogeremos estos fondos como ejemplos de duración a más de 20 años. Resumidamente, vamos a ver el comportamiento de este fondo, que sería del mercado monetario. A continuación, miraremos este, que sería renta fija global, euro cubierto. Este otro muy similar, pero con deuda corporativa también. Este Vanguard, que sería deuda euro a más de 20 años, como podemos comprobar, renta fija a largo plazo. Y para finalizar, este iShares, más de 20 años, en dólares, y gobierno a largo plazo. Viendo esta pequeña presentación, vamos a ir uno a uno con estos fondos, viendo cómo han modificado los tipos, viendo cómo se han comportado y entendiendo cómo se podrían comportar y viendo si cumplirían nuestros objetivos. Sigamos. Y empezaríamos por el Groupama Tresorería, que hablaríamos de un fondo monetario, que lo vimos en el vídeo que os he recomendado anteriormente. Aquí tendríamos organizada la rentabilidad por periodos. En los últimos 10 años tendríamos una TAE de un 0,22, los últimos 2 de un 1,40, el último año casi un 3%. Esto está muy bien, pero nos falta información. ¿Qué os quiero decir? Si ponemos la rentabilidad por años, tendremos una idea más realista de lo que ha sucedido en cada uno de estos años. Pero aquí nos falta información, nos falta un protagonista. Si hablamos de un monetario con deuda a muy corto plazo, seguramente tendrá mucho peso o se verá muy influenciado por la política de tipos. En este caso estamos hablando de un Grupama, que era un fondo que estaba bastante concentrado en Europa, con lo que vamos a ver qué ha pasado con los tipos de Europa de los últimos años. Y a continuación, que nos damos cuenta que efectivamente podemos ver cómo antes del 2015 había tipos positivos, por este fondo monetario nos dio poquito pero nos dio algo. Vemos que en 2015-2016 ya entramos en tipos negativos. Y podemos apreciar cómo efectivamente cuando se empezaron a subir los tipos, este fondo ha sido hasta el 23 que nos ha dado rendimiento. Con lo que efectivamente vemos que es un fondo muy rígido, muy inmediato, pero que va ceñido a los tipos de interés a corto plazo. Por lo tanto, ¿estos monetarios están bien? Sería como una cuenta remunerada, pero tenemos que tener en cuenta que cuando esta política de tipos caiga, seguramente nuestro valor también caerá, o nos llevaremos un rendimiento inferior. Y visto este fondo muy conservador a muy corto plazo, vamos a ver los del medio plazo, si se aprovechan más o menos de esta subida-bajada de tipos. Sigamos. Por un lado el Vanguard Global Short Term Corporate y por otro lado sin el Corporate. Nos vamos a quedar con este que tiene más track. Y aquí que vemos que es muy similar al Grupama, pero ya vemos que el tipo de interés, estas rentabilidades son un poquito más extremas. Es decir, el Grupama el año pasado perdió casi nada o perdió medio punto, en cambio vemos que este perdió 1, perdió 7. Y a la vez vemos que el Grupama ha ganado casi un 3% este año, pero en cambio este fondo no. Reflexiones. De entrada es un fondo global. Con lo que antes hemos comparado el Grupama con los tipos de interés de Europa, en este sentido, al ser global, seguramente tiene mucho peso en Estados Unidos, por eso lo vamos a comparar con los tipos de interés de Estados Unidos.
¿Y qué nos damos cuenta? Un poquito de lo mismo. Podemos ver cómo en el 2015-2016, que los tipos eran estables, dio algo de rendimiento. Cuando vinieron cambio de tipos, que en el 2017-18 subieron, aquí vemos que es negativo. Vemos que a mediados del 19 cayó y en el 20 estarían cayendo, fue positivo. Y volvemos a apreciar cómo cuando vinieron las subidas de tipos de interés, este ha tenido pérdidas. ¿Por qué? Porque han subido los tipos de interés y él estaría invertido en emisiones menos rentables, con lo que ha sufrido estas pérdidas. Ahora bien, los tipos de interés aún no se han movido mucho y vemos que estaría dando este 1,64. Y como os decía, nos podemos ayudar de otras páginas, como sería Morningstar. Podemos ir a la cartera y cada uno de nosotros se llevará la realidad o la composición de su cartera. Aquí vemos renta fija, casi en el 100%. Perfecto. La duración efectiva, cuándo vence o la media de la categoría. Y en este sentido, ¿qué categoría crediticia tienen nuestros bonos? Nuestra exposición de renta fija, a qué temporalidad y con qué calificación. Incluso podemos ver sus posiciones. Tienen bonos de Volkswagen, de BMW, la cartera. Incluso podríamos ver la fecha del vencimiento. Este sea un bono a muy largo plazo. Vemos otros que el vencimiento es más corto. Incluso el calendario de vencimientos, que como bien indica el fondo, veríamos una gran concentración de 1 a 5 años. Lo que tenemos que ser conscientes, si con esta temporalidad, que es mediana, si hay una fluctuación de tipos, si nos vamos a beneficiar. Y aquí recordemos, hagamos un pequeño KitKat. Tenemos que saber que la renta fija es muy sensible a largo plazo. A 20 años vista, un 1%, a grosso modo, 1 por 20 es un 20% más o menos. En cambio, en un bono a 3 o 5 años, un 1% es un 3, un 5 más menos. Con lo que debemos entender que todo el mundo que quiera aprovechar este momento histórico tiene que ser consciente cómo lo va a aprovechar. Si lo va a aprovechar a corto plazo, que se va a aprovechar poco, o en cambio si se va a arriesgar más a que no bajasen estos tipos, pero va a apostar por máximas temporalidades, que es lo que vamos a ver a continuación. Y ahora veríamos el Vanguard de más de 20 años del Tesoro de Europa. ¿Qué nos damos cuenta? En el año 2022 cayó un 40%, en 2021 cayó un 10%, en cambio en 2020 subió un 13%, un 15%. ¿Os dais cuenta que al tener un vencimiento mucho más lejano es mucho más volátil? Y todo y que estamos hablando de lo mismo, deuda pública, emisiones, pero como es tan largo plazo, sus fluctuaciones son mucho más agresivas, para lo bueno y para lo malo. Y en este caso, la comparativa no la podríamos, sí que se podría hacer con los tipos de interés, pero como hablamos de temporalidades de más de 20 años, en este caso pongo como ejemplo la cotización del bono español a 20 años. ¿Y qué no nos damos cuenta? Que vamos a revivir la crisis de deuda. Cuando las primas de riesgo de Europa eran súper altas y en 2013-14 empezaron a caer, fijaros cómo se benefició este fondo. Después vinieron unos años más o menos laterales, más o menos. Pero en cambio vemos que en el 2018-2019, cuando vino la otra gran bajada, estos fondos se siguieron beneficiando. Y eso sí, apreciamos que en el 2022, cuando ha empezado a subir los tipos de manera muy agresiva, está teniendo unas pérdidas increíbles, de un 40%. Ahora bien, si los tipos bajan o retroceden, ¿qué pensáis? ¿Que aquí ganaremos un 2, un 3? ¿O seguramente las ganancias irán en torno a este 10, 20 o 20 y picos por ciento? Y una vez más desde Morningstar nos daremos cuenta de su composición de renta fija, pero también nos daremos cuenta que, por ejemplo, la calidad crediticia de este fondo es superior a la anterior, porque tenemos básicamente AAA o AA. Podemos apreciar como todos sus vencimientos son de 10 a 20 años o más. Es decir, aquí no tiene interferencias o turbulencias del corto plazo. Y una vez más podríamos ver la composición, igual que antes había empresas, aquí no vemos empresas, los diferentes tipos de interés, que esto no significa nada. Nosotros no sabemos cuándo compraron estas emisiones, si por debajo de la par, si por encima de la par, pero sí que nos daremos cuenta de su vencimiento. Por lo tanto, podemos entender que si este fondo ha depurado en los últimos 2 años un 50% de caídas por este cambio de paradigma, que venimos de tipos ceros a tipos elevados, podemos entender que si caen los tipos de interés, este fondo volverá a subir y con una fluctuación aumentada, como hemos podido ver respecto a sus hermanos menores. Y ya para finalizar podemos ver el último, que sería el iShares 20 años, pero en bonos de Estados Unidos en dólares. Pero que nos daremos cuenta que tiene un comportamiento muy similar al otro Vanguard de la zona euro de más de 20 años. Es decir, ahora estos últimos años, con la subida drástica de tipos, este fondo ha palmado lo que no está escrito. Eso sí, si ahora los tipos empiezan a caer a largo plazo, este fondo tendrá unas subidas increíbles. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo? El objetivo de la sesión de hoy era polarizar un poco las opciones de corto, medio y largo plazo para que veáis qué puede y qué no puede pasar.
Insisto, y igual me voy a repetir en las otras sesiones de bonos. Lo principal es ver la estrategia, el plan que tiene cada uno, cuánto quiere invertir, a cuánto plazo y qué quiere hacer. Una vez tenga sus objetivos claros, solo tendrá que ir al mercado y ver productos, qué emisiones, fondos, ETFs, bonos concretos cumplen esos requisitos. Pero insisto, intentar atacarlo todo a la vez es imposible. Y ha quedado una vez más en relevancia o en evidencia. Las emisiones a corto plazo, tu gloria va a durar poquito, porque es lo que van a durar esos tipos. En cambio, a tipos medios o largos siempre habrá más riesgo, pero tendremos unos resultados o podremos tener una potencialidad de rentabilidad muy superior. Y antes de acabar, compartir con vosotros que antes de verano, cuando bajaba el IPC de Estados Unidos, me tiré a la piscina y hice una suscripción del Vanguard de 20 años de la zona euro. Quiero que veáis que actualmente estaría acumulando unas pérdidas del 4,71 y he llegado a acumular unas pérdidas del 10%, ¿ok? Y como estáis viendo, este lo tendréis disponible en MyInvestor. Y recordaros también que en Trade Republic, os dejaré el link en la descripción, podéis comprar tanto bonos como también algunos ETFs. En este sentido, pues tendríamos el ETF de shares, que estaría en Estados Unidos en dólares más de 20 años. Y también podríamos contar con Freedom 24, que tendríamos bonos y a la vez también podríamos seleccionar estos ETFs. Y os vuelvo a animar a todos a dejarme vuestros proveedores financieros, partners, brokers, para que los analicemos o vemos sus buenas o malas prácticas. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. Introductoria, pero paso a pasito para irlo comprendiendo y entendiendo todos los puntos. Hemos ido de extremos. El monetario, muy noble. Tipos positivos, él paga un poquito. Tipos negativos, no pagan. ¿Que bajan los tipos? Ojo, ojito, porque algo se moverá al fondo. Por el otro lado, los fondos a más de 20 años, los más sensibles, los que más han fluctuado. Invertí antes de verano palmando casi un 10, ahora un 5. En el momento que llegue realmente la bajada de tipos, serán los fondos que más se beneficiarán. Y entre los extremos tendríamos esos medios plazo. Esos medio plazo tenemos que saber si invierte en corporativo, si invierte en deuda pública y ver a qué plazo o cuál sería la ponderación media de la cartera. Pero como habéis visto, este año muchos de ellos no han brillado tanto como el monetario y a más largo plazo no van a brillar nunca tanto como unos de 20 años. Con lo que, como volvemos a apreciar, diversificar será claro y que cada uno conozca sus objetivos más aún. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!